Bienvenidas, personas roleras, a este viaje al pasado de La Voz de la Mesa. Como sabéis, quienes os escucháis desde hace ya varias temporadas, durante 2 de ellas teníamos un programa para fans en iVoox, que eso implicaba que aquellos que hacían una pequeña aportación económica de en torno a €1,50, €2, recibían a cambio algunos programas exclusivos, ¿no? Después ya decidimos abandonar ese modelo y esos programas no se desvanecieron, sino que los hemos tenido bien guardados y hasta que los agotemos los vamos a ir publicando como programas ordinarios en los momentos que nos cuadre bien, ¿no? Por ejemplo, porque estamos de vacaciones o porque queremos mantener un poco la regularidad y no hemos podido grabar. Así pues, el programa que vais a escuchar a continuación se ha grabado hace tiempo ya y encontraréis algunas menciones que pueden haber envejecido mal, concretamente aquellas que hagan referencia a haceros fans en iVoox o que muchas gracias por vuestra aportación. No queremos vuestro dinero. Invertirlo en lo que más os guste, comprad rol, aprovechar una causa solidaria a nuestra salud o invertid parte del dinero en yo qué sé, daros un gusto, que os guste ese dado bonito que está en la estantería, unas gominolas para compartir con vuestra mesa de juego, lo que queráis. A nosotros, con que nos deis un like o comentéis algo o le digáis a algún compañero o compañera de juego, oye, escúchate este programa, ya nos ayudáis mucho. Sin más, os dejamos con este programa que fue para fans de La Voz de la Mesa y que ahora es para todas y todos vosotros. Adiós. Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el programa que no hace historia, pero cuenta muchas historias. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Este es el primero de los programas que grabamos pensando en que los puedan disfrutar los fans de iVoox. Así que si estás oyendo esto, muchas gracias por tu apoyo. Hoy tenemos un formato íntimo porque vamos a estar Pablo y yo. Hola Pablo, ¿qué tal? Pablo se ha silenciado y no encontraba esto. Pablo está muy bien. Estaba también. Estaba muy relajado. Tan relajado que estaba silenciado y todo. Estaba ahí de chill. Tu voz me ha sumergido en los brazos de Morfeo. Y claro, en este formato pues más íntimo queríamos hablar de un tema del que hemos estado hablando Pablo y yo por chat de texto y dijimos, yo creo que esto le puede interesar a nuestros oyentes porque era hablar de algo de lo que Pablo sabe mucho. Pablo habla, aparte de ser pues tertulio aquí y haber publicado algunas publicaciones roleras de diversa índole, muchas de ellas relacionadas con el dungeoneo, por ejemplo con el Resurgir del Dragón, pues tiene una vasta experiencia reseñando títulos, pero a lo que le vamos a traer hoy es a su faceta profesional, porque como ya sabréis los que hayáis escuchado muchos de nuestros programas, él es historiador de formación y de ejercicio en muchas ocasiones. Hace unos meses nos hablaba de su experiencia con pergaminos y con otras cosas así antiguas, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Ya no por el formato rolero, ¿no? De qué batallitas se pueden sacar para partidas. Pero lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que se está demandando últimamente, por ejemplo, en redes sociales, que es más memoria histórica del rol en España en concreto, ¿no? Porque quieras que no, es una afición que va cumpliendo décadas y décadas y en el ámbito internacional existen algunas publicaciones, pero claro, efectivamente cuando llega uno a España se queda corto, ¿no? Pues algunos blogs han hecho algo de eco, hay ahora un libro publicado hace un tiempo, pero que parece que no termina de llenar esa experiencia a la comunidad rolera, ¿no? Entonces, pues oye, tenemos un historiador aquí, ¿por qué no hablamos con él acerca de cómo debería ser una forma de hacer historia del rol que sea productiva? Entonces, pues yo, Pablo, casi voy a hacer una especie como de entrevista, porque lo primero que me gustaría preguntarte es
por qué es bueno hacer historia de algo, por ejemplo, de los juegos de rol, ¿no? De qué nos puede servir más allá de por tener un libro en la estantería que cuente batallitas. Bueno, pues precisamente para no tener un libro en la estantería que te cuente batallitas. Es interesante saber, para ver por qué el rol, en este caso en España, ¿no? En el Estado español, es como es, entender un poco el desarrollo histórico a lo largo de, pues, esto es una historia que empieza en los años 80 hasta la década de 2020, que es en la que nos encontramos actualmente, pues si nos escuchéis en el futuro, por qué existe un panorama con unas características editoriales, con unas preferencias lúdicas, con unas, bueno, con un marco de actuación por parte de los principales agentes que pueda tener, entendiendo agentes como editores, autores, que es muy importante, artistas de personas de... Perdón, que me acaba de escribir, me acaba de escribir en WhatsApp mi madre y se me ha ido el santo cielo. Que está diciendo, bueno, todo el entorno pues el conjunto, ¿no? De profesionales que trabajan en el entorno, pero también porque el público objetivo es como es y qué evolución ha tenido desde entonces, que es interesante entender que la gente que juega a rol en el año 2000 no era la misma que jugó en el 85 y no es la misma que jugó en 2023. Claro, porque igual esto es muy obvio para quien nos escucha, pero igual que pues nuestra forma de comportarnos según qué cosas o nuestra comida típica española tiene unas raíces históricas de diversa índole, pues claro, en el ámbito de los juegos de rol también es normal, ¿no? ¿Por qué aquí gustan tanto los sistemas porcentuales? Pues, hombre, seguramente el gran número de juegos que usaban ese sistema que había en los 80 tenga algo que ver. ¿O por qué tanta gente ha empezado con el D&D? Hombre, porque es un juego muy extendido. Pues este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, y por ejemplo, algo que puede parecer baladí, pero en realidad que no lo es. ¿Cuál ha sido la forma de jugar a rol? O sea, el club, el grupo de amigos. En España ha sido un país que ha tenido un movimiento de clubs pues muy importante que en buena medida se ha ido perdiendo, ha evolucionado hacia otra forma lúdica. Y también, por ejemplo, ahora mismo en España es una cosa muy interesante. Estamos teniendo desde ahora unos 5 años una suerte de revival de juegos de primera jornada. Estoy pensando Superhéroes INC, que salió en un mecenazgo hace muy poquito. Bueno, mismamente Mutantes en la Sombra, que es el segundo juego de rol publicado español, ¿no? El primero es Aquelarre, el segundo es Mutantes en la Sombra. Ha tenido también una reciente edición, un mecenazgo que, bueno, que ha salido, ¿no? Y son productos que además les ha ido bien, ¿no? Sí. También Ragnarok ha vuelto, Aquelarre casi no se fue. Y de hecho Aquelarre, por ejemplo, yo estoy igual saltando un poco el concepto de la entrevista, claro. Aquelarre yo lo utilizaría como eje conductor. Yo si fuera a articular una historia de juego de rol en España, Aquelarre es un ejemplo perfecto, porque es un juego que es el primero, que además nace relativamente pronto, pues a principios de la década de los años 90, que además es una década que a nivel español es muy importante porque es la segunda década después de la muerte de Francisco Franco, tiene una serie de hitos culturales como puede ser la Expo, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, además es un juego que se gesta en Barcelona. Tiene toda una evolución a lo largo de los años 90. A principios de 2000 choca frontalmente con Dungeons and Dragons tercera edición en una historia pues que es entre hilarante, patética y un poco absurda, que va a provocar que Aquelarre durante muchos años sí esté presente, pero editorialmente esté muerto. Y en el año 2008, me parece que es cuando No Solo Rol empieza a trabajar con Ricard y me parece que es Antonio Polo también, ya está en ese momento, para su reedición. Y en 2010-2011, a mí me fallan las fechas, sale uno de los primeros mecenazgos en español, introduce el tema del mecenazgo, que a nivel español, que es un mercado chico, es muy potente, hay mecenazgos roleros prácticamente todos los meses, y a lo largo de toda una década, pues sigue evolucionando y además sobrevive a su década, llega a los 2020 y no es hasta 2023 que tiene una cuarta edición, cuarta edición,
que es como cerrar todo un ciclo de más de 10 años, y a lo largo del relato del propio juego, pues se puede ver poquito a poco esa evolución en el mercado, porque tienes la crisis económica de 2008, gente nueva que entra a un juego que es muy vetusto, o sea, es decir, es interesante. O sea, qué chulo. Además, aprovecho para decir a los que nos escuchan que si cometemos alguna imprecisión histórica es porque estamos haciendo el formato estándar del programa, que es nos hemos juntado a hablar hace 5 minutos y no tenemos aquí ninguna chuleta ni nada porque el propósito no es ese. No estamos haciendo hoy un programa de historia del rol en España, sino cómo hacerla, ¿no? Pensando, oye, igual alguien, igual el propio Pablo se motiva y nos recoge el guante, pero, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho esto que has contado de Aquelarre porque no me lo había planteado. Porque además yo soy totalmente ajeno al mundo de la historia. Claro, uno piensa y dice, bueno, pues voy a ir describiendo, pues como si fuera un manual de rol, una línea cronológica sin más y intentando ser aséptico y no sé qué, pero en cambio esto que has sugerido me ha gustado porque sobre todo las 2 últimas ediciones que las he vivido desde dentro, cuando has dicho lo del mecenazgo me ha encendido la bombillita que efectivamente, o sea, ahí hubo un momento que cambió un poco la forma de proceder y que ahora hemos normalizado, que claro, quien no estuvo ahí, pues lo puede ver raro, ¿no? Como cuando le decimos a los chavales, antes el teléfono era fijo y te tenían que llamar y quedar y ibas, ¿no? No puedes cambiarlo sobre la marcha. Igual quedo aquí muy viejo yo. Bueno, pues sí, bueno, yo cuando es decir, hay cosas que hoy en día a nivel de consumo del rolero, pues es una cosa muy aceptada. Yo no metí pasta en el primer Aquelarre, en el mercado de Aquelarre, porque no tenía. Así que estaba saliendo de bachillerato, no tenía la cuenta corriente, pues como la tiene un estudiante de bachiller, y no lo pude pillar. Y es una cosa que a mí, por ejemplo, pues me dio rabia, porque Aquelarre es un juego que siempre me ha gustado. Pero claro, luego empiezas a pensar y a nivel de desarrollo es muy representativo, porque es que ha habido cientos de mecenazgos roleros y es una cosa que no está como, o sea, mucha gente no tiene muy claro dónde empieza. Hay cientos de libros que han salido con esa fórmula. Sí, y es que además yo recuerdo de cuando estábamos preparando ese mecenazgo el tener que invertir un tiempo en explicar qué es un mecenazgo, que hoy en día pues claro, ningún mecenazgo lo hace porque a poco que estés metido en el mundillo, alguno has visto, aunque no hayas participado, pero tener que explicar a la gente esto de tú vas a pagar ahora un libro y ya te llegará cuando sea y estás apoyándolo como los mecenas de no sé qué, que claro, que en aquel momento sonaba totalmente marciano, ¿no? Pues me imagino que como la gente de los videojuegos que compraban en Steam y que antes decía, ¿cómo voy a comprar un juego que no me den un disquete o un CD, ¿no? Pues sí. Es un cambio, es un cambio de paradigma. Claro. Y que además no solamente se da en el mercado español, estadounidense, en Europa también es... Y entiendo que para ti, por ejemplo, esta propuesta que haces del hilo conductor de Aquelarre, lo que te da es un pretexto para ir hablando luego de la época en cada una de ellas. Claro. ¿No? Por ejemplo, muchos libros que hablan del rol, normalmente lo que se puede comprar hoy en día a nivel de mercado, en inglés siempre te van a hablar del mercado americano, estadounidense, y normalmente te van a hablar de D&D, que es lógico. Claro. D&D es capital, es un juego que ha tenido una continuidad, siempre desde que se publicó la primera vez hasta hoy en día, siempre se ha publicado, con sus más y sus menos, y sirve como eje conductor, y siempre, luego ya pues hay cositas como más paralelas. Se me viene a la mente el que es muy interesante, el documental sobre Mundo de Tinieblas, sobre la historia de Vampiro, de White Wolf, que te da esa otra perspectiva, que es la de los 90, que es otro contexto editorial muy distinto a lo que era TSR. Y claro, en España el ejemplo perfecto para eso es Aquelarre, porque salvo los primeros años, que los primeros clubs, las primeras tiendas, etcétera, siempre ha estado ahí, ya sea a nivel comercial o porque ha habido una base, un fandom gigante que lo ha mantenido vivo. O sea, cuando yo jugaba a Aquelarre de chaval, jugábamos con el manual de pues el jamonero, que hacía 3 años que había cerrado la editorial. Es decir, 2 o 3 años. Claro.
Jo, pues qué chulo. Y continuando con esto, por ejemplo, pensando en el método científico en general, y ahora tú si quieres lo transpones a la historia y cómo se aplicaría, entiendo que para hacer una historia pues habrá que analizar documentos, fuentes en definitiva, y lo bueno es que aquí tenemos algunas fuentes vivas, personas, estoy pensando, y fuentes históricas tipo documentos, estoy pensando en revistas, manuales antiguos, páginas web. ¿Tú qué herramientas utilizarías para eso? O sea, esto que Bueno, estoy mencionando, ¿alguna más? yo, por ejemplo, entrevistaría... Bueno, la suerte que tenemos es que hay toda una serie de personas Uh-huh. que estuvieron ahí. El más evidente es Ricard, ¿vale? Pues tenemos a Ricard. Pero no solamente está Ricard Ibáñez. Uh-huh. Espera, que de hecho, esto sí tengo chuleta porque, porque, Sí. porque por un temita en particular. Ajá. A ver, lo tengo por aquí apuntado. Vale, Bueno, mientras lo tenemos toda buscas. una serie de personas que Uh-huh. que han vivido y se les puede Sí. preguntar, oiga, ¿usted esto tiene, o sea, tiene usted información? Uh-huh. Luego estaría las revistas y la suerte, y esto es una suerte enorme que tenemos, es que las revistas, la Líder, la 2 de 10, Uh-huh. son publicaciones que eran tanto lúdicas, en el sentido que tenían material jugable, módulos, Uh-huh. ayudas, como que tenían actualidad, Uh-huh. tanto de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando, de lo que se decía que iba a pasar. Uh-huh. Sí es verdad que siempre tiene ese sesgo, porque eran, pues, eran lo que eran, y además La Uh-huh. Líder es una revista que tuvo una historia pues bastante convulsa. Yo además la conocí justo en la fase final y eso era una cosa espantosa. Pero sí sí es relevante, sí, un poco como nuestro periódico, nuestros comillas, ¿no? Nuestros periódicos. Luego, tristemente, hay una fuente muy importante que no se va a poder, y si se puede va a ser complicado, que Uh-huh. es que en España fueron muy importantes las listas de correo Sí, y de que juegos muchas de... han muerto. Claro, esas han muerto. Claro. Eso es un contenido digital que evidentemente habrá capturas. Hay gente que tendrá sus backups claro, pero Me consta, sí, que hay claro, pero gente eso que. es inaccesible. O sea, eso, Sí. salvo que busques activamente, oye, necesito acceder a todo lo que se comentó en su día en la cofradía tema. Yo, por ejemplo, que soy del 88, Uh-huh. yo he tenido que mirar lo que es una lista de correo, porque yo, claro, eso no tenía, hace años que lo sé, ¿no? Pero yo en su día no sabía lo que era una lista de Claro, correo. pues mira, yo batallita para nuestros oyentes. Si yo he publicado juegos de rol, es a raíz de estar en una lista de correo y criticar un juego. A raíz de ahí, que fue el Anno Domini, y criticarlo de forma constructiva. O sea, hacer una reseña, oye, me compra este juego, me ha parecido esto así, sí. Y luego fue un poco en plan, oye, pues dentro de 2 meses hay unas jornadas en Vitoria, si vas, nos lo dices a la cara. Y bueno, A pues ver acabé si tienes publicando una narices. aventura para eso. Hombre, Sí, sí, tuvieron su sí. momento. Bueno, yo terminé en Colectivo 9 y bueno, al Uh-huh. final trabajando, pues, bueno, también porque yo hacía reviews. O sea, al final Uh-huh. todo está conectado. Hay otra lista, y esto ya es una cosa un poquito particular, Uh-huh. que se me ha perdido, que es que durante un periodo muy importante de la Uh-huh. historia del rol en España Uh-huh. era Google Plus. Sí. Durante, pues yo diría que aproximadamente un lustro, pues Uh-huh. fue un ecosistema pues muy vivo, muy polémico, con mucho movimiento, y eso también, pues evidentemente Sí, con el cierre se ha perdido, pero tenemos claro. acceso a ese material. Y con los foros, 3/4 de lo mismo. Hay Sí. muchísimos foros que tuvieron mucho movimiento, y ahí, pues, igual con la Wayback Machine, pues se puede rascar algo, pero es complicado. Y Google Plus, además, bueno, para quien no lo llegara a conocer, era una red social que impulsó Google y que yo recuerdo la primera vez de sentir en la comunidad rolera que hablamos ahora, de la gente que está en redes, en la sensación de duelo cuando se cerró, de ay, nos vamos a perder, no nos vamos a encontrar. Luego se encontró todo el mundo en Twitter en su versión más odiosa en 140 caracteres, ¿no? Porque fue Yo no estoy de cuando acuerdo. huyó. 140 caracteres a lo mejor que podría haberle pasado. Pero esto que comentas también me resalta otra cosa, y es que las veces que he visto a alguien querer hacer una historia del rol, muchas veces se iban
como pasa también cuando hablamos de juegos de rol, a la parte editorial. Hay veces que la gente deja de hablar de juegos y empieza a hablar de las editoriales que lo publican. Que no digo que eso esté malo, sino que esté mal, sino que es un trozo de historia, ¿no? Y lo que me gusta de lo que me estás planteando es que habla más de los roleros y de quiénes son, ¿no? Me trae un poco a la antropología en ese sentido. Que la antropología es bueno, mi pareja es antropóloga. Ole. Digamos, majísima, un saludete desde aquí. Es un ser de luz, pero que no es el tema, pero podría serlo. Pero bueno, la antropología y la historia, quiero decir, la historia normalmente nos encargamos de los restos. A los historiadores vamos a cuando ya está todo muerto o un poco descompuesto, pues llegamos nosotros y intentamos, pues estamos intentando reconstruir un barco a través de los naufragios. La antropología tiene una vista puesta en esas fuerzas humanas vivas. Claro, pero bueno, convergen, o sea, al fin y al cabo, porque también hay una historia oral que que hay que recogerla, porque claro, es que de aquí a unos años, pues que todos somos finitos y hay toda una serie voy a decir que de conocimiento histórico, de memoria de esta afición que se puede perder. Sí, además es que creo que estamos en un punto en que es buen momento para planteárselo porque, a ver, Dios no lo quiera y duren muchos años, pero ya hay personas históricas del rol que empiezan a estar en edades de jubilación y que luego pueden empezar a tener las típicas complicaciones propias de la edad. Y yo les deseo una vejez muy sana, pero que pues no estamos lejos, quiero decir, 20 años... 30 años de decir que ya se han muerto figuras del rol, al margen de por enfermedades trágicas, accidentes. Ya ha habido algún autor de rol español que ha fallecido. O sea que... Y alguno muy joven, ¿eh? O sea, que... Sí, porque no estamos, nadie exento, venimos de una pandemia, o sea que, vamos a ver. En relación con esto, pues eso, te preguntaba, ¿qué opinas tú de esta idea que muchas veces cuando hacen historia se van a las editoriales? Pues eso es un fallo. O sea, quiero decir, la editorial, sobre todo en algo como son unos juegos de rol que parece que no, pero tienen una complejidad bastante grande porque no está el autor, está la editorial y hay toda una serie de elementos que puede ser la fanbase o agentes externos pero directamente vinculados al mismo, pues por ejemplo artistas que hayan sido contratados, gente que haya participado en testeos, gente que diseñe el sistema que está utilizando ese juego, un juego que está utilizando pues un sistema, lo que diríamos un third party, si estuviésemos hablando de videojuegos, claro, se pierde, ¿no? Y además como que lo malo de centrarse mucho en una única figura de la editorial, el autor, etcétera, es que capitaliza la atención. Y lo que hace es sesga el relato. O sea, ocluye la lente e impide ver. Porque ver el conjunto es imposible, o sea, siempre va a haber información que se va a quedar fuera, siempre va a haber cosas que no vas a poder, o no quieres porque consideras que es irrelevante, o que no tienes, las fuentes no te parecen claras y crees que es más responsable no incluirlo, ¿vale? O sea, al final es imposible ser absolutamente objetivos porque eso es no puede ser. Pero claro, lo que te interesa es en la misma foto que salgan la mayor cantidad posible de agentes. Si tienes una editorial, aunque tú hables del autor o hables de los mecenas en un mecenazgo o hables de los artistas, al final los estás escondiendo detrás de una sola figura y eso opaca y empobrece el discurso historiográfico y por tanto el conocimiento al que se accede, o sea, es menos interesante. Qué chulo, además esto que me cuentas me ha hecho recordar cuando hicimos el libro del 30 aniversario de Aquelarre, que en el fondo era una recopilación de artículos escritos por personas que habían formado parte de esa historia. Por ejemplo, escuchándote, pensaba, pues ahí igual me ha echado falta algo más escrito desde el fan, porque por ejemplo, ahí hay un artículo de Antonio Polo, pero sabemos que es alguien que ha acabado siendo uno de los autores de los manuales básicos de Aquelarre, o de gente que luego colaboró con suplementos. Pues igual me falta el prototipo de aficionado que lleva jugando a Aquelarre desde esa primera edición y cómo lo ha vivido, ¿no? Pues porque hubiera enriquecido ese conjunto, ¿no? Si algún día hay que reeditarlo y hacer un 40 años de Aquelarre, pues igual eso es un buen punto. Que no queda tanto, ¿eh? Estoy diciendo que para 40 años de Aquelarre no queda tanto tiempo.
Vamos avanzando. Me alucina pensar en esas cifras, la verdad. Los tiempos se aceleran. Sí. Cuando uno se va haciendo mayor, va pasando Es esto. una cosa terrible. Pero bueno, al menos estamos aquí viendo lo que no está tan mal. Eso es, porque además, mira, antes que has dicho, pues eso, que efectivamente no podemos dar cuenta de todo en un volumen de este estilo. Claro, pues yo estaba pensando para mí, claro, que la única forma de tener toda la información y con toda la fidelidad es viviéndolo, o sea, a un segundo por segundo. Entonces, cualquier esfuerzo de aglomerarlo, ¿no? Pues es una síntesis de las fuentes de las que te fíes, ¿no? Y luego, por ejemplo, has mencionado en el libro del 30 aniversario de Aquelarre. Sí, hay uno de 25 y uno de 30. 25 y 30. El de 30 es una ampliación. Sí, porque tiene un artículo tuyo, me parece. Sí. Hay una entrevista, no, soy fatal para los nombres, porque además he buscado mi ejemplar, creo que lo tengo en el trastero, perdonadme. Hay una entrevista a una persona que estuvo muy implicada en toda la cuestión de Aquelarre en la época de la tentación, que eso sería segunda edición, Vademecum y tal. Sí. Que habla del responsable de proyectos editoriales Chrome, de Caja de Pandora, que era Iván, no me acuerdo. Si me escuchas, te pido perdón, no me acuerdo. Pero, claro, entrevistar a esa persona y decirle, mira, estoy haciendo esto, que mi objetivo es escribir esto. Y tú eres un actor no importante, esencial para entender por qué mi eje conductor en un momento dado le sucede una serie de cosas que derivan en 10 años de no Aquelarre, básicamente. ¿Vale? Puedes o hablar conmigo y contarme tu historia y que yo luego, con todo el respeto a la fuente, evidentemente, contraste y pueda elaborar un discurso más rico. A mí, esa voz de esa persona, en ese... No, Iván, el que escribe me pareció... preciosa, o sea, me pareció de algo que yo viví cuando era joven, de por qué ya no hay juegos, de por qué ya no hay Aquelarre, y poder leerlo y entenderlo. Como aficionado, pues me pareció muy bonito. Y por ejemplo, ahora que has mencionado contrastar fuentes, ¿cómo se haría en este caso? Imagínate, ¿le entrevistas a esta persona o me entrevistas a mí y con qué lo contrastas? A mí, digo, por poner, porque estoy delante, vamos. Pues por ejemplo, pues entrevisto a Antonio. Vale. Entrevisto a Pedro J. Y por ejemplo, entrevisto a Manuel Suero. Vale. Y entonces, pues, yo digo, bueno, yo lo que haría, como es difícil contrastar ciertas cosas, más que nada porque igual tendría que meterme a buscar en vuestra basura y no soy paparazzi, pues poner lo que las tres fuentes me están contando, presentar los puntos en común que tienen las tres, presentar los puntos de divergencia y en base a otros documentos que haya salido, entrevistas, blogs, listas de... la página me mencionado algo de Aquelarre, que no existiría ya, pero seguramente con la se pueda recuperar de alguna forma. Pues, mira, pues aquí se ha confundido, aquí se genera una controversia y comentarlo e ir tirando de esos hilos. Al final es una cosa que sabes hacer al ojo, ¿no? De mira, pues aquí voy a ver si tirando el hilo, oye, igual te has confundido. ¿Me puedes...? Claro. Y que no es tanto, digamos, el problema es que estáis vivos, es que la gente... Claro. Pero que no es tanto creer que la gente te quiere colar un discurso tal, sino que la memoria es falible, tenemos puntos de vista distintos. Yo, esa parte como psicólogo, la entiendo perfectamente, ¿no? Nadie es el villano de su historia. Hay los aspectos polémicos no se ven así. En la carrera nos explicaron, y encima es verdad, nos contaron una historia que demuestra cuál es el problema de tirar de la memoria de la gente. Se hizo... cuando se cumplía, creo que era el 40 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, se inicia por parte de los gobiernos y las universidades, pues una serie de investigaciones, de coger testimonios de gente que estuvo en las distintas batallas, pues para elaborar una memoria a partir de la gente que estuvo pues protagonizando ese hecho histórico, ¿no? Y hubo un caso de que gente que contaba lo mismo, de una batalla como muy particular, y descubrieron que esa gente no había vivido esas batallas, pero te lo contaban con mucha viveza porque lo habían visto en las pelis y habían mezclado el relato ficticio con sus propias vivencias, y no con una intención de engañar, sino porque la memoria se construye de una forma muy particular
pues había mezclado realidad y ficción y aunque ellos habían estado pues en otro lugar, igual a 150 kilómetros de ese punto, teniendo un hecho igualmente relevante, en su cabeza, porque luego, no, usted es todo tal, y dice, es verdad, que no era un engaño, era, pues eso, la memoria, ¿no? Pues claro, aquí pues puede pasar algo parecido. Yo no creo que me engañéis, y si me engañáis, iré con un machete. No, pero de hecho, además, hay estudios en psicología a este respecto. Hay algún caso, Ramón Nogueras, que aparte de ser rolero, es un divulgador en psicología, sobre todo es famoso por esto. Él cuenta muchas veces en sus conferencias, pues algunos estudios que hizo en su momento colaborando con la universidad, yo he convencido a un señor de que hizo un viaje en globo con su padre, a fuerza de ponerle algunas fotos manipuladas y algunas historias sucesivas, sin necesidad de obligarles. De forma natural, la persona recordaba haber hecho ese viaje, ¿no? Pues cómo no va a pasar con estas otras cosas, ¿no? Es también como cuando tus amigos tuvieron una noche epiquísima saliendo de fiesta y al final tú también crees que has estado, ¿no? Porque llevas años contando esa batalla y acabas de... en tu batallita. Claro, y te has metido en la historia, entonces te resulta difícil recordar que no estabas ese día, ¿no? Pues un poco así. Qué interesante esto. Y por ejemplo, sobre las personas, por ejemplo, que no pudieras encontrar, yo que sé, por ejemplo, hace poco, por casualidad, yo tuve la ocasión de compartir un café bastante largo con el autor de El caso del crimen del contable, que nos conocimos precisamente por movidas de psicología y no de esto, porque esta persona está totalmente fuera del rol en este momento. ¿Cómo me gusta ese módulo? Buah, sí. Que era de Gasteiz, ¿no? Sí. Él comentaba que eso, alguna vez le han escrito, alguna vez le han contactado, pero que él está totalmente fuera, es una persona mayor que yo. Y entonces, pues, imagínate que esa persona tú la intentas buscar, no aparece y tienes que describir esa parte histórica sin tener acceso a esa fuente. ¿Crees que se puede conseguir suficiente con las fuentes secundarias? Sí, fuentes secundarias se puede. Sí, en fuentes secundarias se puede obtener información. Además, siempre puedes tirar de gente que hubiese estado implicada en aquel proyecto, aunque no fuera el autor, pues otras personas. Para eso me viene muy bien pues la lista de la autoría y mirando, pues mira, pues aquí hay un revisor. Pues voy a ver qué me cuenta el revisor. O además hoy con las redes sociales, pues se facilita bastante. Por ejemplo, pues eso, los playtesters. O sea, la gente que hizo el testing de la aventura. Esto es oro. Claro. Mira, ahora que has dicho el playtesting, pues mira, otra cosa que sería remarcable y que Ricard está ligado a eso también fue el playtesting público que se hizo del Capitán a la Triste cuando salió. Me parece que nos hemos olvidado ya de ese juego, pero De Beer ahí también hizo un hito. Bueno, de hecho, es que el Capitán a la Triste, o sea, creo que de su época es un juego de rol que es tremendo. Lo tengo aquí. Mira que me cae mal Reverte. Mira que me parece que hoy encima le he estado poniendo a parir, que me cae mal, que escribe mal, que es nulo. Pero el juego de rol del Capitán Triste, que es el primer juego, creo que es el primer juego de rol español basado en una licencia española, porque el de Mortadelo y Filemón de Joc nunca llegó a salir. Y hubiese sido la bomba, hubiese sido, pero increíble. No porque fuera bueno, sino por lo que podría haber supuesto. Claro, es que a la Triste, a principios de 2000, era extremadamente popular. Luego tendría una peli, una propiedad además basada en un autor que en España es bestseller, escrito por el autor de los primeros juegos de rol español. O sea, es como una cosa como muy potente. Y además publicado por De Beer, que era en aquel momento pues la editorial más importante de España, entre otras cosas porque publicaba Dungeons and Dragons. Sí. Eso es. Que es que, porque igual sois muy jóvenes, porque Dungeons and Dragons en España lo publicaba en su día De Beer. Y sí, pues eso, hablar de eso y lo que podría haber implicado hablar con Reverte, a ver, porque a Reverte además le gusta mucho esto le puede gustar, oye, que estoy hablando y voy a hablar de tu libro. Entonces, cuéntame cómo surgió. Notas manuscritas de su fina pluma. Claro, y también pensando en estas cosas, tú dime si lo consideras relevante o no, pero también pensando en la afición, pienso, por ejemplo, en las jornadas nacionales, por ejemplo, las CLN antes, igual ahora las TDN, todo eso es una memoria también que está ahí. Y que hay gente que no la ha conocido. Yo las CLN, yo tengo muchos amigos que han estado, más amigos que tú y yo tenemos en común. Yo es una cosa que a mí
A mí las jornadas que me gustaban en los encuentros únicos que se hacían al lado de mi casa, que eran en Semana Santa, venía perfecto. Pero sí, las TLN, además que en España se han hecho jornadas muy grandes y hay toda una serie de cosas que ya no se hacen y que se ha perdido y que puede ser interesante. Por ejemplo, leyendo Retorno a Rincón, torneos de aquelarre. O sea, ¿qué es esto? Sí, yo recuerdo, mira, batallita aquí en las CLN de Ponferrada, en las que se regalaba un jamón al ganador del torneo. Qué bonito. Pero ¿no? le dijeron, ¿crees que te vamos a regalar un manual de aquelarre que ya tendrás porque eres el tal? Y entonces Ricardo dice, no, te hemos traído un jamón. Y le dieron un jamón serrano. Ahí. Y además lo bueno de las jornadas, como se hacen con apoyo institucional, hay toda una documentación. En caso de que lo fuera a poner, que también es que igual para cuando me pongo con eso, tengo 500 páginas de libro y digo, esto... Ya hemos conseguido en media hora de hablar de que molaría hacerlo. Dice cuando me ponga con ello. No, yo es una cosa que esto va a ser... Yo me voy a morir. Yo un día moriré a los 125 años y en mi mausoleo piramidal construido en obsidiana pondrá, escribió el primer y posiblemente el peor libro sobre la historia del rol en España. Bueno, parece que primero ya no es. Bueno, puede ser el más completo. Y ahí podemos discutir, porque yo lo he estado leyendo y ahí hay un problema grave o sea, y aquí ya me voy a poner serio. Hay un problema que es que confundimos historia con batallita. Vale, el libro que mencionas, no sé si tienes el nombre a mano, yo no lo he leído, pero sí que he visto algunos comentarios antes. Yo sí. Por luego, por citarlo, pues a mí me lo han dejado un día y poco. Sé que la portada imita a la mítica Caja Roja. Está editado por Dolmen Editorial, si no me equivoco. Sí, a ver, lo tengo por aquí. Bien. Pues no lo tengo, pero te lo busco en un momento. Jugando con Dragones. De Víctor Decar, 24,90. Claro, a mí, por ejemplo, me gusta mucho. O sea, Dolmen a nivel de publicar historia del cómic en España es esencial. La revista Dolmen, si quieres estar al tanto de la actualidad, incluso de las necrológicas, que eso es una cosa bastante horrible, pues es interesante, ¿no? Pero hay un problema. Yo el problema que tengo con el libro. El problema que he tenido con este libro, y lo digo desde el más profundo respeto hacia el autor, no tengo nada en contra suya, es que me ha recordado más a una serie de artículos de batallitas en un blog que a un material que tenga realmente un fondo ensayístico. Me explico. Mucho de lo que se cuenta son cuestiones que son conocidas, descripciones. Además, se nota que hay como cierto, que es normal, cierto pozo no tan actualizado de lo que es el mundillo rolero. Me ha dado esa sensación. Igual es una persona metida profundamente en la actualidad y me estoy metiendo con ella. Insisto, mi intención no es ofenderla en modo alguno. Si fuera así, lo haría, pero no es el caso. Sí, aparte de que nuestro estilo siempre es buen rollero. Es verdad que ha salido la combinación inevitable, ¿no? La comparación. Sí. Pues, la idea en el fondo nos la dio a hablar de la polémica que había con este libro. Y que es anecdotario, y que es mucho chascarrillo, hay apreciaciones sobre figuras que aparecen que honestamente están fuera de lugar porque no aportan. A mí no me... O sea, a mí no me interesa y al autor y al lector no le interesa la ideología política identitaria y el sentimiento nacional de una persona. Claro, por ejemplo, sobre todo porque no va de ello. Sí, además recuerdo ese fragmento, sí que lo vi, que hablan de un actor de la película del Corazón del Guerrero, que vale, la película puede ser de rol, pero que es irrelevante quién es el actor para tu discurso, ¿no? Entiendo. Bueno, y que es independentista, que era lo que se mencionaba, además con un tono igual que no era, o sea, igual, que no aporta. Porque tampoco vas a poner que en esa película sale Santiago Segura, entre paréntesis, persona acusada de X y que hace comedias familiares espantosas. Exacto. Vale, sí. Y entonces el problema que hay es el tema de la anécdota, y de una cosa que hay que hablar, que es el problema de escribir sobre algo que tú has vivido. Y eso siempre es complicado. Cuéntame de eso. Claro, porque tú... ¿En qué momento deja de ser una historia del rol en España, en este caso, y no deja de ser mi historia como rolero que empieza a jugar a rol a finales de los años 90 y que continúa a día de hoy?
con mis gustos, mis preferencias. Claro, que puede no ser la misma que el que nació en los 80, que el que nació en el 2000. Claro. ¿Y qué tal? Hacer una historia universal es imposible, pero hace falta cierta frialdad. Claro, el cariño siempre es importante. Es mucho más importante que te sientas implicado, que desapegado con el tema que estás tratando, pero siempre manteniendo pues una línea, ¿no? Entre obra y autor, en este caso entre sujeto de estudio y tú, porque si no, tus vivencias y lo que estás contando, tus gustos, tus prejuicios se van a entremezclar, que puede ser tremendamente interesante, pero igual no es el fin que estás buscando. Claro. Y para eso, por ejemplo, es importante hablar de editores, lectores, pues a buscar gente. Y creo que aquí, pues igual estás desbarrando, igual aquí te obcecas, se puede pasar, te puedes obcecar con una idea que a ti te parece súper importante y de pronto, pues no, es que esto no lleva a ningún lado. Y es tú que tienes una guerra particular con esta gente. Claro, también al margen de esas cosas que, ya te digo, yo como no he leído, no lo sé, sí que había leído que buena parte del libro sale de unos artículos que esta persona escribía en su blog. Igual le pasa un poco como quien ha intentado comparar el libro de Juega Sucio de John Wick con el libro de técnicas de dirección, creo que se llama más o menos así, de Sirio Senra, en el sentido que el Sirio ha hecho un libro para dirigir, mientras que John Wick escribió unos artículos que luego los han recopilado en un libro. Entonces, claro, la intencionalidad es distinta y evidentemente la comparación pues sale perdiendo una recopilación de artículos, pues está deslavazada. Si le quieres ver un sentido como todo, pues igual a este libro también le puede pasar un poco eso, ¿no? Sí, bueno, y tampoco tengo yo muy claro cuál ha sido. O sea, no sé, es que como y encima me parece triste porque Dolmen ha publicado material muy bueno de divulgación, pero muy bueno. Y aquí yo creo que han ido a algo que podía verse porque se podía producir fácil, además con una portada que es una portada nostálgica, que también nos puede dar un enfoque de una idea de cuál es el enfoque que igual tiene el autor a la hora de tratar la ficción, que es muy respetable, por otro lado. Claro. Porque si hablo del rol, voy a hablar del rol desde el cariño, porque es una afición a la que tengo un cariño inmenso. Pero marca. Entonces, y por ejemplo, los artículos de John Wick, pues es muy interesante. A mí John Wick me cae de pena y Juega Sucio me pone de muy mala gana. Pues es una cosa que le concedo, ¿vale? Pero no creo que sean comparables, porque yo sé que eso es una cosa que él publicó en una revista online y luego se publica en modo libro y se nota que es como la columna de Pedro Reverte en el Dominical del País, pues es lo mismo. Claro. Pero linda bourbon en vez de whisky, porque el John Wick es... Claro. Que no falte la oportunidad. Se lo voy a dedicar, También estoy pensando, por ejemplo, creo que se llama Rol de los 90, un blog que también ha intentado hacer un poco de historia, sobre todo haciendo entrevistas y sobre todo en los últimos años análisis año a año de lo que se publica, sobre todo análisis muy estadística descriptiva, sencilla. Yo creo que el enfoque que le intenta dar esta persona en su blog totalmente es lo que yo leo de su intención. Es ser un poco más objetivo y tú has sido crítico con intentar ser objetivo en el rol, en la historia, quiero decir, ¿no? En el sentido de que no podemos ser objetivos porque somos sujetos. ¿Qué piensas de esto de los intentos de objetividad? ¿Podemos tener un discurso y a la vez ser objetivos? ¿Tenemos que evitar ser objetivos? La objetividad se marca en el hecho de que tú, todo lo que estés diciendo, lo puedes fundamentar en las fuentes que manejas. Y que dejes muy claro que en el punto en el que dejas de hablar basándote en esas fuentes, estás expresando tu opinión, una teoría que puedes respaldar con ellas, o tus prejuicios. Yo creo que Rol de los 90 hace una labor pues encomiable, porque hay muchas voces, que hemos dicho, que son de antaño y que igual mucha gente de hoy en día, que está jugando hoy en día que ni sabe quiénes son y que no le interesa porque viene el momento presente y lo que les interesa es el rol right now que sale el mes que viene. ¿Vale? Sí. O qué hay en Twitch ahora mismo o qué voy a jugar la semana próxima. Y, por ejemplo, a mí lo de la fuente de los mecenazgos pues, es muy interesante porque te permite pues te permite tomarle el pulso a los mecenazgos, que es una cosa que es muy interesante. Además, en España hay la ventaja de que casi todos los juegos que salen por mecenazgo salen por la misma plataforma. Sí. Algunos salen por Kickstarter, por Game On, muy poquitos, casi todos van a ir por la misma plataforma, que también es una fuente que se puede consultar.
o por la propia página web de la editorial o del autor. Luego Raúl de los 90 tiene un par de cosas interesantes, como por ejemplo que es el que le hizo recordar a Ricard la fecha de la primera vez que habló con el editor de Aquelarre. Anda, qué bueno. Sí, una cosa que estaba ahí, no, lo he descubierto porque tal fecha no coincide y pues sí, esto es aplicación de conocimiento, o sea, esto es conocimiento histórico, has hecho esto, no ha coincidido, has hecho una regla de 3 más o menos, tiene que ser aquí. Pues eso es valioso. Qué bueno. Sí, además, por ejemplo, lo que comentas de los mecenazgos permite muchas veces matizar datos. Pues yo recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo se montaba una polémica cuando en el blog de la marca del Este dijeron eso, hay tantos roleros, no sean 300 o 400, y estos son los que sostienen todos los mecenazgos. Y luego se fue viendo con otros socios mecenazgos que o todos se lo compraban todo o esos 400 no eran estos 400 los mismos que los 400 de otro lado, ¿no? Y oye, pues que existan esos datos, además es una fuente única consultable, pues supongo que simplifica las cosas. Bueno, además que es una fuente que te lo pone fácil si lo que necesitas es rectificar. Estos datos igual me bailan, pero bueno, tienes ahí y puedes uno a uno, es peñazo. Me ha tocado hacer cosas de esas, es peñazo, pero bueno, en una o sea, es fácil, o sea, se puede hacer, es aburrido, pero es fácil de contrastar, que los datos son los que son. Y no sé si lo tendrás presente, pero alguna otra fuente, más allá de las que estamos pensando, que es entrevistar a gente, googlear y tal, por ejemplo, la base de datos del ISBN puede ser útil, entiendo, ¿no? Bueno, el ISBN sí. También es verdad que aquí es la ventaja, ¿no? Que cuando un libro va de la imprenta, pues el Estado pues se lleva su ejemplar de cortesía y se puede consultar, claro, sí. ¿Y alguna otra fuente así que se te ocurra? Pues ahora sí, tendría que mirar, porque esto... Sí, que como estamos haciendo aquí un poco de calentada... Una fuente. Sí, bueno, que se me ha ocurrido el ISBN. Que además, pues yo aquí puedo hablar de primera línea, que es YouTube. O sea, durante hoy es verdad que ahora está un poco más flojito y que quedan bastantes menos de lo que había en mis tiempos, pero en la esfera española de YouTube hispanohablante hubo un ecosistema muy rico de canales que hablaban de juegos de rol y ahí y YouTube tiene una caja de comentarios. Eso es un repositorio de ahí esos son los grafitis de Pompeya. O sea, ahí puedes, o sea, lo mismo lees un insulto que lees a alguien que tuvo una vivencia que te puede llevar a algún sitio. Claro, y además que entiendo, por ejemplo, que cuando haya reseñas de libros que acaban de salir o entrevistas a autores que estaban trabajando en obras, pues claro, también es otra fuente más, igual que la escrita, ¿no? Convencional. Qué chulo, no me lo había planteado. Total, yo algo que me voy llevando, porque llevamos un buen ratito de charla, podemos alargar un poco más todavía también. Aquí puedes comentar la cuña de que se hagan amigos nuestros de iVoox. Exacto, o sea, hacerse fan es bueno siempre. Haceros fans. Sí, porque además si os mola este tipo de cosas podemos hacerlo más veces, bien sea de 2 a 2 o con más gente, y de temas un poco monográficos, ¿no? Esto nos parecía que rompía con la estructura típica y desenfadada del programa, pero que también tenía su gracejo así como algo más denso. Pero que una de las conclusiones que me llevo yo hablando aquí contigo de esto es que hacer una historia del rol en España no es tan sencillo como decir, voy a hacerla, leo un par de horas, miro 4 vídeos y me pongo a escribir, ¿no? Que igual es una visión reduccionista e ingenua, pero vamos, yo lo que me cuentas me suena a mucho trabajo de documentación antes de escribir una sola letra. Bueno, además, yo de lo que he estado ahora mismo en las últimas semanas que he estado un poquito haciendo una cata de cómo podría ser esta historia, es relativamente fácil. Hay abundancia de fuentes en los dos extremos, en lo que pueden ser los primeros años de la editorial, digamos, del mundo del rol en España, digamos, mediados de los 80, mediados de los 90, principios de 2000 y a partir de 2010. Toda la primera década de los años 2000 y finales de los años 90 es bastante opaco, porque aunque hay bastantes, se movía mucho en el internet de aquella época, que es un internet que ya no existe, que ha muerto, o sea, son unas fuentes que han sido vaporizadas pues por la evolución de la red. Muchos de los agentes no han tenido continuidad. Factoría de Ideas fue una editorial importantísima en la historia de España y con bastante cara dura, también hay que decirlo. Y eso es opinión del autor
si hay libro, lo voy a decir. Es opinión compartida, también. Vamos, factoría, la fechoría. Bueno, me callo. Esa gente ha desaparecido. Claro, es que son los que no lo traen a España, pero publican el que seguramente uno de los 4 juegos de rol más importantes que hay en España, que es Vampiro. Vampiro, sí, Aquelarre, Dungeons and Dragons y la llamada de Tulu. Eso ha sido la cuatrísima cuatrinidad. Y durante lo que fue mi adolescencia, mi época de instituto, eran los que partían la pana clarísimamente. O sea, cualquier cosa que sacaran fuera de Vampiro o no, le prestabas atención. Claro. Y trajeron juegos Planeta Azul, Fading Suns, que es que ha tenido un mecenazgo hasta hace nada. Trajeron prácticamente toda la línea de Mundo de Tinieblas. Sacaron material de Dungeons and Dragons como Reinos de Calamar, o sea, sacaron cómics, sacaron los KODT que luego tuvieron su dramita en la época de Google+. Es decir, ha sido una gente súper importante. Desaparecido. Iba a ser muy complicado contactar, o sea, es una fuente que a mí me parece que va a ser difícil porque es una empresa que ya no existe. Que en cambio mientras Jock, los agentes de Jock pues siguen siendo, puedes hablar con Ricard, puedes hablar con gente que participó. Ese ecosistema desapareció, pero siguió siendo profesional. Porque a mí Factoría me ha dado esa sensación de ser extremadamente opaco. Sí, es verdad que igual resulta pues que gente de Madrid que nos está escuchando sí que los conoce, pero mi experiencia también es la misma que la tuya. Yo, siendo yo antigua respecto a la factoría anterior, pues conocemos a más gente que estuvo implicada porque se han mantenido o han regresado. Porque, pues, por ejemplo, Marc Alpena, que escribió mucho en Líder, pues vuelve a estar por redes sociales, vuelve a escribir rol, porque ha regresado al rol. Esperamos tener la voz a la mesa pronto, de invitadilla, que se ha dejado liar. Pues así. Que total, que es verdad que hay cosas más opacas. También yo recuerdo, hay editoriales pequeñas, pero que en su momento tuvieron su influencia. Pues eso, el libro Sucronía, que sacó Anno Domini, pues luego fue parte del germen de No Solo Rol, o libros, proyectos editoriales Hastur, que son los que sacaron Earth, la Era de los Poderes, por ejemplo. Eso tuvo un estallido y se apagó muy rápido, pero también tiene una historia para contar interesante. Claro. Y bueno, y luego también hemos hablado de Ludotecnia, que tuvo como 2 etapas, ¿no? 3, ¿no? 3 o 4. Sí. Yo es que Ludotecnia es muy confuso. Sí. Porque es la Ludotecnia original, la de Telaeche, la de principios de 2010, más o menos. Sí. Y ahora Ludotecnia se dedica a licenciar las licencias de Ludotecnia. Claro. Y luego, por ejemplo, Ediciones Sombra, que lleva muchos años con nosotros. Y sus hijos, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, pues, por ejemplo, HT Publishers es bastante heredera de alguna forma, aunque solo fuera porque pues su cabeza pues estuvo vinculada a Sombra antes. Es decir, que esos lazos se van entrelazando y claro, si alguien los va desentrañando, mola esto, ¿no? Yo, por ejemplo, también podríamos, si algún día te pones con eso, podríamos hablar de cómo... ¿Cómo que si alguno? No he dado pistas de que ya estoy metido en esta historia. Pues algo que aparece por ahí alguna publicación en redes, que era la idea esta de los mercenarios rol, que fue una movida de autores muy jóvenes que querían publicar, pero que encontró a Ricard de apoyo y se unió como uno más. Y lo bueno que tuvo era tener a alguien así con esos galones apadrinando un poco el proyecto, ¿no? Quiero que la gente se lo creyese un poco más. Es que a nivel de España es que es el histórico entre históricos. Sí. Pero por ejemplo, y hay otro que me parece, no lo he intentado, esto es ya una sensación mío, que va a ser muy complicado y que también fue un agente y que ha perdido mucho lustre, pero que ha sido un agente muy importante, pues es Edge a lo largo de sus distintas evoluciones. Sí. Claro, es que Edge ya no es el Edge que existía hace 15 años. El Edge de Anima, el Edge de Dark Heresy, que sacaba mogollón de rol. En los últimos 10 años, pues quiero decir, Anima Beyond Fantasy ha sido un juego de rol esencial durante una época muy importante, ha sido un juego de rol extremadamente popular. Ahora, por ejemplo, tienen un mecenazgo para sacar un videojuego, me parece. Más allá que además es un juego que tiene una historia muy, muy chula, que implica artistas de Extremo Oriente, que es como algo que tuvo su juego de miniaturas, su juego de cartas, que salió en inglés y en francés. O sea, Anima fue muy tocho. Claro, hablar con los autores de Anima puede ser más fácil o más difícil. O sea, yo ya cada persona
pues como es, oye, tras un email respetuosamente, tengo esta intención, pero hablar con la editorial, que volvemos un poco al tema de un poco el principio del vídeo, ¿no? Pues eso puede ser más difícil. Incluso, pues mira, pensando en editoriales o cosas históricas, estoy pensando en Kirikion, que son los que sacaron Ars Magica, que dices tú, ¿cómo llegaron a Ars Magica y por qué decidieron que Ars Magica? Porque además todo el mundo que juega Ars Magica con cierta edad los recuerda con un cariño tremendo. Luego la factoría que sacó la Yo es que tengo los de factoría. Claro, pues yo tengo los de Kirikion y la gente lo trataba con una veneración, pero además es algo raro. No sé si me lo estoy inventando, pero creo que estaban en las islas. Entonces era como todo más raro, ¿no? ¿De dónde sale esta gente que ha publicado? ¿Cómo mola todo esto que sacan? Porque era como la nada. Y esto, pues ves, es otra gente que no sé si serán rastreables, pero que molaría un montón. Diseños orbitales. ¡Buah! También los que trajeron diseños vampiro. Orbitales, que trajeron vampiro. Sí, o M+D, con Cult, que además luego Oscar, que fue uno de los responsables de aquel momento, se hizo muy famoso saliendo en Saber y Ganar. ¿Sí? ¿Sabes? No. Sí. Fue de estos magníficos que iban un montón de programas, pues creo que luego fue a algunos recopilatorios y en el programa le hacían alguna broma de estas de tú eres rolero y friki, no sé qué y tal, sí. O sea, qué guay. Eso es guay. O sea, claro. Al final, y esto quiero que igual sea un poco como conclusión. Volviendo a algo que he dicho también al principio, es difícil hacer una historia universal del rol en España. O sea, eso o sea, no es abarcable, salvo que quieras dedicarle tu vida y yo mi vida la quiero vivir. Pero claro, es muy difícil. Y al final, aunque toda esta gente que estamos ahora comentando, pues son agentes importantes, si no son mencionados o si no aparecen más que una nota al pie o solo son mencionados una vez y no se desarrollan, no es ni por dejadez, no es por desprecio, es porque el libro tiene que tener un contenido, tiene que tener unos hilos conductores, tiene que tener una viabilidad en el desarrollo de su propio relato y de su propia investigación. Querer abarcarlo todo, lo único que conduce es que no abarques nada. Y todo se convierte pues en un recetario, en un vademecum que contiene anécdotas, menciones que son interesantes, material de consulta, pero que igual no es lo que interesa. No ya al lector, que al lector le interesará lo que quiera, sino al autor, que es el primero que tiene que estar ahí dándole fuerte, que va a hacer una labor de investigación a la hora de desarrollar esta historia. O sea, porque eso también lo he visto comentando el de Jugando con Dragones, que no sé, creo que fue Chema Pamundi, que ¿por qué no se menciona tal cosa? Pues porque la persona que ha escrito, pues o no lo conoce, o no le interesa, o no encuadra bien esa anécdota en lo que viene a contar. Porque claro, si hay una cosa que me ha dado la sensación es que sí hay un hilo conductor, claro. Sí, en ese libro sí entiendes hacia dónde quiere ir. Perdón, Pedro J, que te he cortado. Sí, nada, y que iba a decir que es verdad que nos gusta mucho a veces el ver a ver si sale lo que yo conozco, ¿no? Si yo que sé, hablas de La Factoría y digo, pues no ha mencionado las novelas de Dresden. Ya, pues es que La Factoría publicó muchas cosas y quizás sea más importante hablar de Barrio Chino que no de que tradujeron unas novelas de fantasía, entre otras muchas, ¿no? Claro, Mofos, Barrio Chino, Fan Hunter y Vampiro. ¿Cómo es posible que existiese Vampiro? Que es una cosa que es de locos. Pues claro, y que tuviera suplementos. Tuviese suplemento que yo juego a Vampiro, que tengo aquí los libros. Claro, que es una cosa muy loca, pero es que te está hablando del momento, te está hablando del tiempo en el que esos juegos se escriben y claro, eso sí es interesante. No, es que tenía exaltado, tenía errata, sí, pues como todo lo que hacía esta gente. Claro. Me gusta esto como conclusión porque además estamos cerquita de nuestra duración estándar. Pablo, que ha sido un rato muy agradable. Yo he aprendido cosas. Voy a ponerme colorado. Cuando me miras. Eso es lo que hay que llevarse siempre de los programas, ¿no? Lecciones aprendidas. Yo, por mi parte, por enlazar con cómo somos acabar los programas, yo he aprendido que hacer una historia del rol en España es trabajoso, algo que puede parecer muy obvio, que se puede hacer, o sea, que hay herramientas y métodos para hacerlo y para hacerlo bien, y que, pues, alguien con formación pues y experiencia, pues es una persona adecuada. O sea, que yo te animo a que sigas en esa dirección y que molaría. A mí me gustaría ver algo de ese trabajo si te animas. También. ¿Tú qué aprendizaje te llevas? Venga, conclusión. La historia del rol hay que hacerla.
Y tú, querido oyente, eres parte de esa historia. Intenta ser una nota al pie bonita. Y no un tío que se dedica a acosar a autores o autoras en redes. Ese es mi comentario. Qué chulo, sí, nada más aquí la gente escucha gente bonita. Sí, de todos vosotros. Porque si no saldrás en mi libro mencionado como un capullo. Y he hecho la turuta, solo que no la habéis visto. Muy bien, Pablo, pues nos escuchamos en otro programa de La Voz de la Mesa. Sí. Cuídate mucho. Cuidaros mucho. Adiós, oyentes. Hasta pronto. Agur. Chao.